Terrified children running for their lives as Russia unleashed another massive aerial attack on Ukrainian cities. But Ukraine says its air defense managed to shoot down all the ballistic missiles fired at the capital, Kyiv. And now Ukraine's forces seem nearly ready for their own much-anticipated counter-offensive. This weekend, Ukraine's top general, Valery Zaluzhny, releasing this video showing troops gearing up for battle and showcasing modern Western weapons with a clear message: it's time to take back what's ours. And that's what these guys are training for. This is a unit of the Offensive Guard from Ukraine's Interior Ministry. We have a clear motivation, the commander says. We defend our lands. This is our nation, our homeland. The Offensive Guard is mustering tens of thousands of troops, they say, training to storm trenches and evacuate casualties, which they know they're bound to have in the tough battles ahead. What these guys are practicing here, no doubt, will become a reality for the Ukrainian armed forces very soon, as Kyiv says it will start a massive counteroffensive to take back all of their territory, including Crimea. The Ukrainians already seem to be stepping up strikes on possible Russian supply lines in occupied areas. Russian-installed officials claiming Ukrainian missile attacks against targets around Berdyansk and Mariupol in southeastern Ukraine in the past days. It's just the beginning, a top advisor to Ukraine's presidency tells me. Everything that is happening now is a precursor for a counterattack, a necessary precursor where the intensity of fire increases. And he lays out bold aims for the counteroffensive. It will end undoubtedly on the borders of Ukraine as they were in 1991, with the deoccupation of Crimea and with the beginning of a massive process of transformation of Russia's political system. But for now, resilience remains key for the people in Ukraine's cities. These newlyweds had just tied the knot and were on their way to their celebration when the air raid sirens went off. So they just continued to celebrate in the bomb shelter, vowing not to let Russian rockets ruin the best day of their lives. La capital ucraniana fue atacada este lunes solo horas después de que funcionarios reportaran que más de 60 drones y misiles de crucero lanzados en su dirección fueron derrumbados durante la noche. Al menos un video captó el momento en el que niños corrían a un albergue durante el ataque mientras se escucha una explosión en el fondo. El líder de la inteligencia de defensa ucraniana prometió que muy pronto se llevará a cabo la retribución tras esta reciente ola de ataques rusos. El presidente de Uganda, Yoweri Museveni, firmó una de las leyes contra el colectivo LGBTQ más duras del mundo. La medida ratifica la pena de muerte por lo que llama homosexualidad agravada y exige lo que llama la rehabilitación de los homosexuales, una terapia de conversión ampliamente desacreditada. Además, penaliza la educación sexual sobre la comunidad gay, entre otras acciones. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció que disuelve el Parlamento y convoca elecciones generales para el 23 de julio, 5 meses antes de que se agote el plazo ordinario. Esto ocurre luego de que el Partido Socialista sufrió fuertes derrotas frente a los conservadores de la oposición en las elecciones locales del domingo. El catálogo musical de la icónica banda inglesa Queen podría venderse por una suma que establecería un nuevo récord. Una fuente familiarizada con el asunto le dijo a CNN que Universal Music Group adquiriría el catálogo de Queen, propiedad de Disney Music Group, por una suma que podría superar los $1.000 millones. Queen, por supuesto, es conocidísima por sus éxitos como Bohemian Rhapsody, We Will Rock You y We Are the Champions, entre muchísimos otros. Con las noticias internacionales, les informó Laura Díaz. Este martes, un alumno asesinó a Sofía Rodríguez de Cristaldo, de 44 años de edad, directora del Colegio Nacional San Gervasio, de la localidad de Independencia, departamento del Guairá. La policía detuvo horas después al supuesto autor, un adolescente de tan solo 16 años. La mujer fue atacada con un cuchillo a la altura del pecho. Posteriormente fue trasladada hasta el hospital de Melgarejo, pero llegó sin signos de vida. El hecho ocurrió cerca de las 13 horas, dentro de una sala de clases de la institución. En cuanto al trasfondo del hecho, se manejan varias hipótesis. El victimario aprehendido se encuentra en dependencias de la Dirección de Policía del Guairá, con sede en Villarrica. Este joven, menor de 16 años, ingresaba en el horario de la tarde y en un momento dado de la explicación de la directora y profesora a la vez
de este joven y del alumnado estaba enseñando la materia de guaraní y antropología social. El joven, en un momento dado del relato que yo he hablado con él mismo, él dice que tomó la decisión de dar esas heridas a la profesora porque tenía la ausencia y el acompañamiento de los padres en el sentido de sus deseos de ya no estudiar. Entonces cometió este hecho, según en los relatos, de que era para llamar la atención. Y él manifiesta que el destino del hecho en sí era una compañera, y que ante la presión de la entrega de unos elementos de trabajo que tenían que hacerse hoy, el día de la fecha, él eligió a la directora para infligir las heridas que tenemos conocimiento. Tras analizar la escena del crimen y recabar algunos elementos, la Fiscalía imputó por homicidio doloso al estudiante. El crimen organizado diariamente crea nuevas estrategias delincuenciales que someten, llenan de dolor y sangre al territorio nacional. Según investigaciones de la Policía Nacional, una nueva red de mujeres de la tercera edad lideraría los casos de femicidios, homicidios, venta de droga y armamentos de artillería en la zona norte. El directivo de estas personas es utilizar lo que son a mujeres, ya sea de mayor edad o personas jovencitas, por lo cual también con el tráfico de droga y el porte ilegal de armas de fuego, y de esta manera pretenden pasar desapercibidos lo que son los retenes policiales. Analistas lamentan que la innovación ha sido irónica en el ámbito policial. Mientras las bandas criminales se reinventan, el papel policial queda obsoleto e ineficiente. El crimen organizado sigue rebasando la capacidad que tiene la policía por el nivel de innovación, de creatividad y de operatividad que tiene el crimen organizado para cometer sus fechorías. Para expertos, esta imparable alza será derrotada hasta acabar con el 95% de la mora judicial que deja a miles de peligrosos criminales en libertad. Solamente si se castiga al infractor o al asesino, se podrá en efecto bajar estos altísimos niveles de impunidad. Gracias, efectivamente, las dos víctimas mortales fueron identificadas como Stephanie Prevé, de 17 años, y Stephanie Castillo, de 15 años. Ambas adolescentes estaban a bordo del minibús cuando poco después de las 6 de la mañana fue impactado por una patana. Yo estaba trabajando, un vecino mío me llama, me dijeron que mi niño se pasó un accidente. Al frenar de golpe, se le viró la cola y le dio a la guagua de los estudiantes al lado. De acuerdo con el padre de 4 alumnos que se encontraban a bordo del minibús, el conductor de la patana conducía a alta velocidad al momento en que el vehículo escolar se encontraba estacionado frente a su casa. Me encontré el lío, mi alemán pequeño, boca abajo, gritando, a patalear así. Yo salí con él. De una vez yo como motor, yo iba para el hospital. El director del hospital, Leopoldo Martínez, indicó que de 14 pacientes, 7 se encuentran en estado crítico y fueron trasladados al Hospital Regional Antonio Musa, mientras que 2 fueron despachados a sus casas. Esos pacientes que referimos, en su mayoría eran pacientes con traumas craneoencefálicos de leves a severos. Politraumas diversos y fracturas. Cruz explicó que otros 5 pacientes entre 7 y 14 años permanecen ingresados con traumas craneoencefálicos entre leve y moderados. La directora del centro educativo explicó que era la primera ronda del autobús y llevaba a bordo 32 estudiantes. La guagua da 2 viajes porque no caben, y los poquitos que quedaron aquí eran que lograron llegar. Eran lo de cerca porque lo de distancia lo trae la guagua. Aunque el minibús escolar ya fue retirado del lugar del siniestro por agentes de la DGCET, hasta el momento el camión no ha sido movido del lugar. De acuerdo a las autoridades policiales, el conductor de la patana emprendió la huida luego del siniestro y hasta el momento se desconoce su paradero. Esa es la información que tengo de este Hato Mayor. Retorno con ustedes a los estudios. Primera plana con Alejandra Forero a las 6:30 de la tarde en su nuevo horario, y las repeticiones al siguiente día a las 7:30 de la mañana y a la 1 de la tarde.
todos los días de lunes a viernes a través de Telearuba Primera Plana con Alejandra Forero, con diferente información tanto local, todo lo que ocurre en nuestra hermosa isla de Aruba, noticias internacionales, segmentos informativos, noticias que se viralizan y muchísimo más. Así que no se les olvide, tenemos una cita con las noticias en español a través de Primera Plana con Alejandra Forero. Gente te quiere, cultura cacho también es un cos. Con antintur camino de drume. Y nan por hunga onda kuta. Sigur, tur camino tinko y cometa. Pero en realidad está hopileo. Ban stop es aquí. Por favor, steriliza y castra vuestra mascota. Nos Mainta, Turja Luna, Jaranzón y Javierna, de nuevo para su norte Mainta. Repetición a tarde y su siguiente día, riba live streaming. Nos Mainta ta entretener, educar y informar. Nos Mainta, aquí na mes na Telearuba. We can tell who is who. We all have nicknames for them all. Joanna Prosser is passionate about taking care of animals. I wish I could find Mr. Handsome. And as the animal care director of Walden's Puddle Wildlife Center, she sees people taking wild box turtles And then they come out in the spring and summer. and turning them into pets. Where you can't take any turtle that's less than 4 inches. And so these are TWA regulations. All the turtles in this encampment are ones owners didn't want anymore. This guy is named Kenny. He keeps the staff entertained. Buddy! And is the only one kept inside a tank. Because he isn't able to box up completely. Since he was raised as a pet and didn't get the proper nutrition, his shell didn't form properly. It's why she's reminding the public to not make them a pet, even though children may beg their parent to keep the one from their backyard. And they need very specific food, lighting, heating. They have specific requirements, and you don't want to take in an animal that you're not confident you can care for properly. They can also make us sick. So turtles do carry salmonella, and that is contagious to humans. And it's not a great idea to re-release them into a new environment because of their homing instinct. They will spend more time just trying to find their way back home. In that process, they're more likely to be hit by cars or come across railroad tracks, things that will ultimately kill them. Their populations are declining across the United States for reasons such as habitat destruction, fragmentation, being moved around and spreading diseases to populations that would otherwise be healthy. Prosser knows these turtles play an important role in the environment and thinks we need to help them thrive so they'll be around for more generations to come. You know, appreciate wildlife, show your kids, help them appreciate it. Sencillamente fuera de serie, algo cautivante y espectacular. Muchos fueron sorprendidos por estas bellezas de la naturaleza. El avistamiento ocurrió en Tortuguero. Les mando un saludo desde Tortuguero. Acá en la laguna de Tortuguero hemos visto últimamente una de las especies más hermosas que nos visitan
que son los delfines. Los invitamos a visitar Tortuguero a disfrutar de estas bellezas de animales. Claro, no es siempre, pero últimamente los hemos visto muy amigables, visitando principalmente La Bocana, y muchos turistas han grabado videos hermosos que compartimos con ustedes. Ambos delfines fueron grabados por un tour operador local y disfrutados por quienes se encontraban en ese momento. One more. La constante actividad del Rincón de la Vieja en la última semana ha generado preocupación en los vecinos de la zona. Sin embargo, desde el punto de vista turístico, el escenario es otro, pues ven estos eventos del Coloso como una forma de atraer extranjeros al país. Hay buena oferta o buena, más bien, se puede crear demanda en los atractivos. ¿Por qué? Porque no hay muchos volcanes activos, ¿verdad? Y no solamente en Costa Rica, sino a nivel mundial. Entonces realmente hay mucha gente que busca ese turismo, realmente que quiere vivir una experiencia diferente, ¿verdad? Obviamente bajo todas las reglas de cuidado, ¿verdad? En caso que, pero yo creo que ahorita el Rincón Volcán de la Vieja está en una situación que sí tiene su actividad, ¿verdad? Pero de todas maneras siempre con mucho cuidado, pero puede ser un generador, por supuesto, de mucho turismo, ¿verdad? Hacia el área, ¿verdad? La Federación de Cámaras de Turismo de la Ruta Norte reiteran, eso sí, que las visitas a zonas de turismo del Rincón de la Vieja deben ser en sitios seguros y no en sectores de alto riesgo. Al momento de querer ir a descubrir un área, yo creo que vale la pena que tomen contactos de gente que pueden saber que pueden llegar a tener, un itinerario más cuidado, ¿verdad? Por ejemplo, hay hoteles que tienen experiencia, ¿verdad? También está la Cámara de Turismo Caturbi ahí muy presente. Entonces, no es como ir sin estar informados. O sea, yo creo que la gente se tiene que informar previo a, evidentemente no es que van a subir, por supuesto que no, eso no, pero vamos, muchas veces el hecho de estar ahí, y se lo digo porque a mí me tocó, o sea, yo estuve ahí la semana pasada, ¿verdad? Y justo fue en el momento que hizo erupción. Entonces le puedo decir que yo estaba ahí de frente al río Pénjamo, viendo todo el espectáculo, y fue un espectáculo maravilloso. El volcán Rincón de la Vieja se mantiene muy activo con erupciones explosivas frecuentes. La última ocurrió este lunes a las 2:44 de la madrugada. La erupción emitió material incandescente y generó un lahar que bajó por el río Pénjamo. Cuando las condiciones así lo permiten, se ha logrado observar desgasificación. Así se ve desde el aire el Parque Reserva Forestal de Pic, en Providencia. Ya son más de 16 las hectáreas arrasadas por las llamas. Desde este helicóptero Black Hawk, acondicionado con el Bambi Booker, la FAC ha tratado de controlar, junto con personal de tierra de los bomberos voluntarios del archipiélago, la conflagración que empezó el pasado jueves. Son reales maniobras las que hace esta tripulación del aparato para cargar el agua y luego desafiar las corrientes de aire y depositar el líquido en la montaña. Hemos utilizado la represa que se encuentra dentro de la isla para realizar toma de agua desde este punto y poder realizar las descargas en los diferentes focos. Desde este helicóptero se han hecho más de 60 descargas con unos 148.000 litros de agua mezclados con 50 galones de líquido retardante sobre los focos del incendio forestal, que tiene muchas complicaciones, como por ejemplo la topografía del cerro, que ha dificultado la labor de los bomberos que por tierra tratan de hacer cortafuegos. La situación ha sido tan difícil que en las últimas horas de Barranquilla a San Andrés y de allí a Providencia fueron llevados bomberos del Ejército Nacional, 30 en total, 19 de Magdalena y 17 de la policía, para reforzar las operaciones que frenen las llamas. Recogiendo 66 personas, entre bomberos, entre policía SAR, entre personal del ejército, todos ayudando en esta misión. Esta es una verdadera tragedia ambiental, no solo porque aquí han muerto calcinadas decenas de especies nativas de flora y fauna que solo se reproducen en esta zona del Caribe, sino porque aquí estaba regenerándose la biodiversidad que hace 3 años arrasó el paso del huracán Iota. Regresaron al mar luego de permanecer varados en la Costa Verde en Barranco. Una gran noticia para los vecinos y bañistas del lugar, que se mostraron preocupados por 3 lobos marinos que deambulaban por esta zona cercana a la playa.
Estos animales fueron vistos en las rocas de la playa. Otro más pequeño en el estacionamiento preocupó a los vecinos del lugar, pues se le observó bastante débil. Hemos estado aquí, hemos venido a correr y encontramos al animalito aquí, en realidad en precarias condiciones, y nos hemos puesto a publicarlo en Instagram para que pueda verlo Serfor y hagan algo, en realidad reaccionen, porque hace 2 días que está el animalito aquí. La policía, personal de Serenazgo y Serfor llegaron a la Costa Verde para coordinar las acciones de protección de estos animales, que luego pudieron regresar al mar. Especialistas de Serfor explicaron que el avistamiento de lobos marinos puede responder a diversos factores. En particular, en lo que respecta a los lobos, lo que sospechamos es que es un conjunto de factores que se vienen sumando, que pasan por lo ambiental, lo sanitario y lo nutricional. Ahora, en el caso de Barranco, en particular, en esto del día de ayer y el día de hoy, 2 de los animales que viven en zona son animales en muy buena condición corporal. Es muy probable que estos sean animales que hayan estado descansando, ¿no? De otro lado, no descartó que se puedan estar presentando nuevos casos de gripe aviar. Por eso exhortó a la población no acercarse a los lobos marinos ni tocarlos, para no generar un cuadro de estrés en estos animales y romper con su ciclo natural. Todos esos son factores que debemos poner en el análisis, pues, para determinar si realmente se trata de una ola de influenza o si hay algunos otros factores que estén presentes, ¿no? Que hay influenza, sí la hay, pero como te digo, no todos los casos de mortalidad se han sido por influenza, hemos tenido muchos negativos, ¿no? Entonces, deben haber otras causas también ahí presentes que todavía seguimos evaluando. De acuerdo al médico veterinario, los lobos marinos que aparecen en las playas regresan por sí solos al mar. También existen casos en los que estos mamíferos buscan un lugar tranquilo para morir por causas naturales. Puede afectar a cualquiera de todas las edades, incluyendo a los niños. La enfermedad del hígado graso no alcohólico es común pero silenciosa. Muchos no saben que la tienen. La forma más severa de esta enfermedad puede causar graves problemas de salud. Estos pacientes tienen un riesgo incrementado de desarrollar cáncer. También están bajo riesgo incrementado de progresar a cirrosis e incluso requerir un trasplante de hígado para tratar esto. La doctora Blanca Lizaola Mayo de la Clínica Mayo dice que esta enfermedad es más común entre personas obesas y las que tienen síndrome metabólico. Eso quiere decir que el paciente tiene 3 o más problemas médicos vinculados a la obesidad, como presión arterial alta, niveles altos de azúcar en la sangre o los triglicéridos altos. Pienso que lo más importante para recordar sobre la enfermedad del hígado graso no alcohólico es que es reversible. Por lo tanto, la detección temprana es clave. Mayo dice que aquellos con 2 factores de riesgo o más deberían hacerse pruebas. La condición tiende a heredarse en familias, y los hispanoestadounidenses son afectados desproporcionalmente. Agrega que esta enfermedad también está apareciendo en una cantidad creciente de niños. El tratamiento consiste en ser más saludable. Lo veo como un esfuerzo de equipo en el que toda la familia debe trabajar en esto y en modificaciones de estilo de vida, asegurándose de seguir una dieta saludable y mantenerse lo más activo posible. Víctor Lemus es un chamán. Como practicamos la medicina natural, las plantas, y trabajamos también con minerales para desintoxicar el cuerpo, por eso. Dice que ha sanado a muchas personas con diferentes padecimientos y todo con medicina natural. Las propiedades de las plantas hacen efecto en el organismo. Hay una bacteria que está molestando mucho al humano que se llama Helicobacter pylori, ¿verdad? Que dan un tratamiento, un cóctel de pastillas, y nosotros con ese que tenemos un mineral que se llama ceolita, la sacamos en 5 días, la nivelamos, va. De hecho, nos animamos a probar algunos de los remedios. Por ejemplo, el cardamomo. Ayuda a controlar la diabetes, es antioxidante, favorece la digestión, además tiene propiedades antiinflamatorias, entre otros beneficios. El sabor no es lo más delicioso, pero es tolerable.
es como mentolado, o esta agua combinada con zeolita que sirve para la desintoxicación y cloruro de magnesio. Con mi compañero camarógrafo Josué Méndez experimentamos uno de los masajes que realiza el chamán, que generalmente lo acompaña de una limpieza facial con productos 100% de la tierra. Mi abuelo era empírico, era naturista empírico, mi abuelo, y él me enseñó algunas plantas. Yo siempre salía con él, ¿va? Y me decía, mira, tráeme aquella planta que se llama huiscoyol, que es para esto, tráeme aquella planta que es para allá, y ahí me fui aprendiendo. El chamán, con las rastas que lo caracterizan, un tipo de peinado enredado, también es amante de la cultura y en los últimos años se ha vuelto coleccionista de artículos antiguos que hacen que las personas vuelvan a vivir parte de su pasado. Este fue para la fiebre del oro, esta pieza. Se mantiene en su negocio ubicado en el mirador del lago de Coatepeque. Asegura que vive en paz, sin dañar a nadie y libre de preocupaciones. El equilibrio espiritual lo es todo. Reconoce que muchas de las enfermedades están en la mente. Cuando vienen las personas aquí también es necesario oírlas. Una persona tiene que oír a otra persona porque a veces las enfermedades andan acá. Al oír a una persona uno se convierte en psicólogo automáticamente y les ayuda. Aconseja vivir el día a día sin afán, apreciar la naturaleza, leer, escribir pensamientos tal como él lo hace, bailar, ser amable y sobre todo empezar el día agradeciendo y siempre con pensamientos positivos. La ubicación e intensidad del dolor en una rodilla varía según la causa del problema y esta puede afectar a cualquiera de los ligamentos, tendones o sacos llenos de líquido que rodean la articulación de la rodilla, así como también los huesos y cartílagos que forman la articulación en sí. Tú sabes que ocurren en la rodilla, envuelven, además que mencioné la patela, los meniscos. Los meniscos son los cojincitos, los shock absorbers que están dentro de la rodilla, que mucha gente se los lesiona y requieren cirugías que son menores y una recuperación no tan prolongada. Otra preocupación que está en la rodilla son los ligamentos cruzados que están dentro de la rodilla. Por ejemplo, el anterior cruzado es un ligamento que no se repara solo. Si se rompe, pues envuelve una reconstrucción y una cirugía pues con una rehabilitación más prolongada. Los signos y síntomas que a veces acompañan el dolor son inflamación, rigidez, enrojecimiento del área, debilidad, sonidos de chasquidos o crujidos y la incapacidad de enderezar completamente la rodilla. Las lesiones de rodillas pueden darse a cualquier edad. Gente joven, tú sabes, sí, las lesiones pueden ser sencillas, que no envuelvan tratamientos no quirúrgicos. Hay ligamentos, por ejemplo, como el medial colateral, que se puede lastimar en una torcedura, que no es un ligamento que envuelve una cirugía, una recuperación de como 4 o 5 semanas. Algunos, pues sí, son quirúrgicos. Los meniscos, el cartílago, pues son cosas que se le afectan, tú sabes, a la gente joven y a los atletas. Y pues depende de la lesión. El diagnóstico se basa en... El examen físico siempre es súper importante y muchas cosas uno las puede determinar, tú sabes, si hay una rotura de un tendón uno la puede ver, si hay un ligamento que crea una laxitud uno la puede examinar. De ahí pues una radiografía convencional siempre es útil y te puede asegurar que no haya una fractura o la patela, por ejemplo, que es el huesito que está al frente de la rodilla, que no se haya desplazado. El MRI es un estudio, tú sabes, el estudio de elección para ya ver con más profundidad el detalle de si hay un ligamento roto, si el menisco se afectó, si hay una contusión en el hueso. El MRI es la herramienta principal para eso. Aunque el fortalecimiento de las áreas que más se usan dependiendo del deporte, hay cosas que se pueden hacer como medidas de prevención. Pero estamos hablando del sistema músculo-esquelético. El músculo es el que apoya a las coyunturas y tú sabes, tener buena condición muscular, tú sabes, buen estiramiento de esa unidad tendinosa, tú sabes, va a aportar a limitar las lesiones.